Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. El Poder Judicial acaba de condenar a 15 años de prisión al señor Ollanta Humala, expresidente de la República, por el caso de los aportes de campaña. Esta es la primera instancia. Estamos con el exministro de Justicia, José Tello Alfaro, para que responda a algunas inquietudes, sobre todo si a partir de esta sentencia condenatoria hay carcelería o todavía hay que esperar una segunda. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bueno, en este caso en particular, que creo que va a generar pues una atención de toda la ciudadanía, dado que es un expresidente de la República, sea de prisión efectiva. Y es una sentencia en primera instancia dada por un juzgado colegiado. Va, obviamente, él a ejercer su derecho de defensa, pluralidad de instancias, y seguro recurrir a una sala. Pero eso ya se verá en el devenir de los días y, obviamente, como lo decía también su defensa legal. Entiendo, doctor, que la condena es para él y también para su esposa. Claro, claro. Descontando el tiempo que ellos, y hay que recordar, tuvieron de prisión preventiva, sí. El caso específico de esta condena es los aportes de campaña, ¿verdad? Sí, o sea, es un caso complejo, pero definitivamente pues ya estamos viendo avances en torno a esta temática, sí. ¿No asume o presume usted que esto puede ser un antecedente que deba preocupar a los otros procesados por aportes de campaña? Cada caso es distinto. O sea, no podemos establecer como una regla general. Además, también debemos tomar en cuenta que los lineamientos sobre determinadas temáticas los establece justamente la Corte Suprema a nivel de justicia ordinaria del Poder Judicial. O sea, esto todavía es un tema en desarrollo, pero definitivamente pues ya la justicia se pronunció sobre este caso y lo que sí resulta interesante también es ver pues que también se activan ciertos impedimentos ya de naturaleza constitucional en materia electoral, por ejemplo, en el supuesto que o sea, el expresidente Ollanta Humala hubiera decidido, por ejemplo, participar en estas elecciones, no podría participar. ¿Por qué? Porque tiene una sentencia en primera instancia, pero además también una condena con prisión efectiva. Es un tema complicado. Entonces, esto es algo que bueno, pues debemos reflexionar todos los peruanos y tener mucho cuidado en lo sucesivo de cómo vamos a elegir a nuestras autoridades. Tiene que ser un voto bien pensado, un voto bien razonado. Invocaría a que todos nosotros seamos más ciudadanos que habitantes en este país. O sea, es cuando más debemos fortalecer a la ciudadanía, informarnos y saber bien a quiénes vamos a darle nuestro voto, ¿no? En los distintos cargos a los que vayan. Presidencia, vicepresidencia, hay que ver la fórmula completa. La lista también de diputados, de senadores, la lista también de representantes al Parlamento Andino, porque también hay que observar el Parlamento Andino. Entonces, la responsabilidad del elector va a ser lo único que va a hacer que la democracia mejore. Ninguna ley, por más eficiente que pueda ser, va a lograr sustituir a un elector responsable. Se dijo en algún momento en la defensa de Ollanta Humala que no se había legislado hasta ese momento sobre el asunto de la ley electoral o la campaña electoral. Sí, pero de todas maneras hay que ver los argumentos que ha empleado en este caso la judicatura para rebatir lo que dice la defensa del señor Humala, porque sí es importante ver cuál es la línea que han tomado ellos y que definitivamente ha cogido en este caso la tesis de condena por parte del Ministerio Público, o sea, de condenar a este caso a los implicados, a los imputados. Entiendo que la lectura de sentencia tiene que ser en presencia de los acusados. Bueno, es lo que corresponde. Hay que ver de todas maneras cómo se va desarrollando ahora ya el hecho de la efectivización de la prisión del expresidente Humala, que es algo que definitivamente pues, nos tiene que hacer reflexionar, lo vuelvo a resaltar a todos los peruanos. Tenemos a un expresidente, el señor Alberto Fujimori, bueno, golpista, pero que estuvo preso más de 20 años, si no me equivoco, el señor Alejandro Toledo, que ya fue condenado también hace poco, el propio Pedro Castillo, que está con detención preventiva y que seguramente será condenado, y ahora tenemos a Ollanta Humala. Estamos viviendo
épocas tremendamente complicadas desde el punto de vista de la moral, de los principios, de la ética y sobre todo de la honradez. Lo que pasa es que debemos hacer un replanteamiento, y sobre todo la clase política. El poder no se puede utilizar de manera irresponsable o para beneficio propio. El poder es algo que tiene que ser utilizado para servir a la comunidad, porque es la esencia misma de la política. Se les elige para que consensúen, resuelvan el problema, el conflicto de intereses que hay en la sociedad y finalmente procuren el bienestar de la sociedad. Si perdemos esta óptica, caemos en temas de intereses personales, beneficios personales, o simplemente no acogemos lo que quiere la ciudadanía que sea atendido. Nos enfrentamos pues a situaciones que son indeseables, pero sí estamos en una etapa crítica. Muchos pueden decir que la justicia está funcionando en el Perú porque no importa que seas expresidente, igual puedes ir preso, pero digamos que también nos tiene que hacer pensar que la corrupción en general es algo que como sociedad hemos normalizado. Muchas veces en una reunión alguien puede decir, mira, solucioné el problema con un policía, me agarró cometiendo una infracción, pero lo solucioné. Y lo que no se da cuenta es de que es corruptor, así como que también está el corrupto, que es el policía, en este tipo de situaciones. Pero lo que vamos es a que cómo lo festejan muchas veces en una reunión, o lo ven normal en una reunión, nos hace ver que nuestra sociedad tiene un problema de verdad estructural con la corrupción. Entonces hay que tratar a través de la educación y también quizás de una toma de conciencia nuestra de querer cambiar eso a un largo plazo, hacerlo. Si no me equivoco, Simón Bolívar en su tiempo emitió una norma para fusilar a los corruptos porque no sabían cómo frenarlos. Claro, pero había un detalle que también hay que evaluar. Bajo regímenes dictatoriales, la afectación del debido proceso y, bueno, la pena capital creo que es una mezcla muy peligrosa, es como nitroglicerina, ¿no? O sea, porque se podía ir un corrupto o un enemigo político a frente de... Sí. Doctor, última pregunta. Al margen de que usted ha sido ministro del gobierno de Dina Boluarte, ¿presume usted por todo lo que conocemos a través de la televisión, a través de la radio, el periódico, las declaraciones de la fiscalía, etcétera, etcétera, que lamentablemente la señora tiene mucho que responder en casos de homicidio y de corrupción? El tema de los homicidios o las situaciones que se presentaron durante las protestas, sí puedo decir como es ministro de Justicia de que ahí no hubo una, digamos, o sea, una mala decisión por parte del gobierno de afectar la integridad de las personas. Todo lo contrario, era salvaguardar a las personas, evitar de que hayan heridos, evitar de que hayan fallecidos. Lastimosamente, por la convulsión, se produjeron muertes que de verdad, o sea, todos los peruanos nos enlutaron. Indeseado, definitivamente eso, porque habiendo sido parte de ese gabinete y estos 4 meses y medio de la gestión de Dina Boluarte, sí, todos estábamos literalmente muy afectados cada vez que moría una persona. Se nos comunicaba y era como que algo que nos afectaba mucho. Sí lo vivimos en carne propia. Por ese lado, sí hay que ser bien claros. Son materia de investigación los hechos, se tiene que esclarecer y sí, los responsables tienen que asumir asumir su responsabilidad ante la justicia. Pero lo que sí me queda claro es que en lo otro que menciona, que son los casos de corrupción que están afectando a la señora presidenta, bueno, esto tiene que resolverlo ella. Y ella tiene que ser muy clara en lo que en su momento ante las autoridades termina explicando, porque sí, o sea, se está poniendo en entredicho su honestidad y eso es algo que le compete a ella solucionarlo. Y como le digo, en base a un debido proceso que se le tiene que seguir oportunamente. Por eso le decía, ¿usted presume o prefiere no presumir? Lo que pasa es que sobre el tema de la presunción es algo que a veces puede generar titulares, puede generar algún tipo de, digamos, no, suena como se dice, se presume, pero en realidad lo que nosotros estamos viendo es un juicio que es por parte de la ciudadanía, ¿no? En base a lo que informa la prensa, por ejemplo, diferentes hechos que serían aparentemente actos de corrupción, pero quien tiene que
tomar la decisión si ahí hubo o no corrupción es el Poder Judicial cuando el Ministerio Público accione siendo titular de la acción penal. Entonces, yo como exministro de Justicia, pero también como abogado, hombre de leyes, prefiero esperar lo que diga la judicatura. ¿Está de acuerdo usted con que el Congreso haya archivado el caso Rolex? Bueno, es que esa es una decisión política. A ver, y qué bueno que me preguntas eso, porque hay que separar lo político de lo jurisdiccional. Cuando me hablas, por ejemplo, de actos de corrupción y que esto, o sea, debería haber una posición al respecto, bueno, la posición le corresponde al Poder Judicial, porque siendo delitos, se ventila en el Poder Judicial y ahí se decide la culpabilidad o no de una persona. En el caso de un proceso como una acusación constitucional, esto es un tema político y el manejo que hay ahí es político. Entonces, es muy diferente. Lo que sí tienen que hacer en el Congreso de la República, porque este es un mandato del Tribunal Constitucional a todo el ordenamiento, que incluye también al Congreso, a la Corte Suprema, Jurado Nacional de Elecciones, muy bien, es observar el debido proceso. O sea, mientras a ella el debido proceso le permitan ejercer su derecho de defensa, finalmente ellos valorarán y motivarán su decisión. Y esa motivación tiene un fuerte elemento político que es distinto a lo jurisdiccional. Entonces, respecto a lo que haya hecho el Congreso, bueno, lo han hecho. De hecho, que también había una negociación con el Ejecutivo. Eso es indudable porque es un tema en esfera política. Sobre lo jurisdiccional, esperemos, a mi entender, que se determine pues si hay una responsabilidad o no de la Presidenta en actos de corrupción por parte del Poder Judicial. Con el debido proceso. Con el debido proceso, que es algo que lo vamos a ver en un tiempo, porque también, y esto es muy importante que lo sepan todos los televidentes, nosotros ya tenemos que entender que los tiempos políticos son diferentes a los tiempos jurisdiccionales. O sea, el Poder Judicial, Ministerio Público, muy diferente. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Tello Alfaro. Vamos de inmediato a la pausa, volvemos.